Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarlos en esta hora. Un día especial para adorar al Señor. Hoy es domingo 9 de agosto del 2020 y damos gracias a Dios por su misericordia, porque hasta aquí nos ha guardado, nos ha ayudado. Estoy seguro que ha suplido cada necesidad en nuestras vidas, las físicas, las emocionales, las espirituales, y nos alimenta. Y una manera es su palabra, los medios de gracia, la oración, todo aquello que disponemos para mantener la comunión con Él. Y hoy, amados hermanos, vamos a meditar en una parábola, la última de esta serie de sermones, y esta parábola está en el Evangelio de Lucas, con el cual terminamos. Hemos visto parábolas en Mateo, hemos visto parábolas Marcos, una de ellas, y en Lucas varias, ya que también tanto en Mateo como en Lucas se encuentran exclusivamente ahí. Y esta es una de ellas, la parábola que a continuación vamos a meditar, a exponer y a leer el pasaje. Está dentro de la conocida sección especial de las parábolas de Lucas. De hecho, en este contexto hay dos que tienen que ver con un tema especial. Ya predicamos sobre una de ellas, la anterior, que está en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Vimos anteriormente, semanas atrás, sobre la parábola de la viuda insistente, y en ese mismo contexto enseguida se encuentra esta parábola conocida como la parábola del fariseo y el publicano, o el recaudador de impuestos, que era lo que significa publicano, todos aquellos que cobraban impuestos en el pueblo judío, pero que trabajaban para el opresor, en este caso el imperio romano o los romanos. Y dice la Biblia en Lucas 18:9, en la Nueva Versión: algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la parábola del fariseo y el publicano. Y como ya mencioné, amados hermanos, el contexto nos hace referencia a la oración, igual que la anterior parábola en Lucas 18 del 1 al 8. Pero ¿por qué junta el evangelista Lucas estas dos parábolas? Es posible, no lo sabemos, que el Señor los haya dicho simultáneamente en ese proceso, pero también no estamos seguros si primero dijo una y a continuación la otra. Todo fue más con base en lo que acontecía. Por ejemplo, para la parábola de la viuda la contó a los discípulos, y en el caso de la parábola del fariseo viene narrada que algunos que confían en sí mismos, y aunque no especifica que sea dirigida exclusivamente al fariseo, pero lo incluye en la historia a uno de ellos, o la historia de un fariseo, se pensaría entonces que está dirigida a los fariseos, pero no necesariamente.
ya que más bien la parábola está dirigida a todos aquellos que leen y que escucharon en su momento, y podemos leer hoy que de alguna manera tenemos cierta, o hay en la vida del ser humano cierta arrogancia y posición religiosa como la de un fariseo, más hacia el legalismo, hacia el fanatismo, pero también haciendo alusión a personas que bajo la condición en la que están reconocen que solamente a través de la misericordia de Dios y el arrepentimiento genuino podemos hallar gracia y perdón delante de Dios. Ese es, a grandes rasgos, el propósito del mensaje de la parábola. Pero vemos por un lado el contexto de la parábola de la viuda y el juez injusto, donde lo que recalca aquí es una oración persistente y tenaz. Por otro lado, en la parábola del fariseo y el publicano, lo que está recalcando Jesús a través de la parábola es el peligro de una oración presumida, de una oración presuntuosa, y no solamente de una oración presuntuosa, sino del orgullo, del peligro del orgullo que sale de un corazón presuntuoso, de un corazón orgulloso, egoísta. Hay un peligro ahí, y es lo que está advirtiendo Jesús a sus oyentes. Podían ser los fariseos, aunque no todos eran así, por supuesto. Vemos el caso de un Nicodemo, de un José de Arimatea, de fariseos que realmente le siguieron y creyeron en él. No todos tenían esa actitud arrogante, legalista, pero el Señor advierte sobre ese peligro de la oración. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues dos personajes antagonistas en cuanto a su sentir, su posición y su búsqueda de Dios. Por un lado vemos entonces al fariseo, que ambos llegan al templo. El fariseo, como bien saben, eran miembros de una de las sectas más populares, más numerosas. Podemos decir que, de acuerdo a los historiadores, tenían buena aceptación en el pueblo, eran populares y era un gran número, más que los saduceos. Eran más populares los fariseos, tenían aceptación. De hecho, se dice que buena parte del pueblo judío, tanto en Judea como en Galilea, apreciaban a los fariseos. Se les llegaba a invitar incluso a banquetes y a algunos otros lugares. Por eso dice ahí que muchas veces ellos escogían los primeros lugares en las mesas, porque tenían buena aceptación. Y los farisim, en este caso quiere decir los separados, los justos, los santos. De alguna manera esta palabra tiene que ver con la connotación de santos y separados, los fariseos. Entonces tenían buena aceptación, pero Jesús en varias ocasiones recalca su orgullo, su fanatismo, su legalismo, el hecho de interpretar la ley a su forma y no en la esencia en la que Dios había dado esa ley a Moisés, que había dado la ley al pueblo para vivir de acuerdo a sus mandatos, a sus preceptos, como los vemos desarrollados un poco más en el libro de Deuteronomio. Pero ellos habían interpretado a su modo, a su forma, con tal de ganar adeptos y no verdaderos hijos de Dios o hijos del reino. Entonces era más un afán proselitista, sectario, arrogante, jerárquico, su propósito, su afán, que en realidad de ayudar al pueblo en sus cargas espirituales. Y eso es lo que siempre le reclamó Jesús a este grupo, a uno de varios grupos sectarios en los tiempos de Jesús. Entonces vemos que van al templo, uno de ellos pues muy aceptado, el otro, el publicano, incluso se queda, dice, a distancia. Él guardó sana distancia, ¿verdad? Bueno, es una broma contextual. Guardó sana distancia, se quedó a la distancia, pero la razón no era el coronavirus, obviamente. La razón era el hecho de no estar cerca de la más gente. ¿Por qué? Porque el publicano era rechazado. Entonces vemos estos dos panoramas, ¿verdad?, antagonistas. Pero ¿qué vemos en la oración del fariseo? Bueno, vemos que es muy egoísta, porque aunque pareciera que está orando correctamente porque se dirige a Dios,
En realidad, la Biblia misma recalca que dice que se puso a orar no con Dios, sino consigo mismo. ¿Por qué razón? Bueno, vemos por lo menos 4 veces que habla del yo, de sí mismo, justificándose, ¿verdad? Es decir, que el fariseo, en pocas palabras, confía no en la gracia de Dios, sino en la manera en que está orando, refleja su egoísmo, ora consigo mismo, se pone de pie, alardea y confía en su propia justicia, ¿sí? Confía en sí mismo el fariseo y en su justicia, y hace alarde y presume que él ayuna 2 veces cuando la obligación era 1 vez al año en el día de la expiación, y él dice 2 veces a la semana, está haciendo alarde, dice doy diezmo de todo cuando estaba obligado a dar el 10% de la cosecha, pero él decía de todo, entonces está alardeando y no está dirigiendo su oración a Dios, aunque aparentemente lo hace. La Biblia es clara y dice ora consigo mismo. Lo que está haciendo es rechazar a través de su oración, en su arrogancia, en su orgullo, a los pecadores, a los que según él cree que Dios no tiene misericordia. De muchas gentes ellos creían, los religiosos, que Dios, que ciertas personas de la sociedad judía no tenían acceso a la presencia de Dios, y uno de ellos era, por supuesto, los recaudadores de impuestos, porque eran considerados como traidores al pueblo judío, y robaban además, y eran despreciados por el judaísmo, por el pueblo judío y mayormente por los grupos religiosos. Entonces su oración denostaba a la vida del personaje que estaba ahí atrás de todos en el atrio del templo, que era donde se les permitía estar, y decía, no soy como que son como los adúlteros, como los que roban, ¿verdad? Como todos esos que son malhechores, o como este pecador que era uno de los grandes despreciados. Entonces se está justificando. Él piensa que por ayunar, que por dar, que por ser un buen religioso, cumplidor desde su perspectiva de la ley de Dios, ya estaba justificado, y que Dios tenía su contentamiento con él. Pero Jesús en el contexto enseña que no es lo que hacemos lo que agrada a Dios. De hecho, recordemos muchos pasajes en los profetas, en los salmos, Isaías mismo cuando dice, estoy hastiado de sus sacrificios, de sus lunas nuevas, de sus fiestas. No es lo que se hace, o el fariseo pensaba que era lo que hacía, que Dios se agradaba de eso. Lo que Dios se agrada, como lo dice también en el Salmo, ¿verdad? Es un corazón contrito y humillado, ¿verdad? ¿O qué pide Jehová Dios de ti? ¿Sí? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, dice el profeta. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces el Señor está enseñando a través de esta parábola este punto, este mensaje de una oración, de tener cuidado de no orar al aire, pensando que nuestras oraciones son escuchadas por lo que hemos hecho o lo que merecemos. Hermanos, la oración intercesora que Dios escucha es aquella que sale de un corazón contrito, de un corazón humillado en favor de los demás. Pero aquí habla de tener cuidado, de no ser presuntuosos, no solamente en la manera en que oramos, sino también, déjeme decirle, que el pasaje nos está enseñando qué concepto tenemos de Dios. De alguna manera, el fariseo en su oración está teniendo un concepto de Dios. ¿Qué concepto de Dios está teniendo el fariseo? Bueno, que Dios no tiene misericordia de los pecadores, que solo escucha a los santos y separados, a los religiosos, a los legalistas, que Dios no puede acercarse a una prostituta, a un recaudador de impuestos, perdón, a un leproso, a todos aquellos que de acuerdo al fariseísmo no tenían acceso a Dios, por supuesto mucho menos a una sinagoga,
Es quizás por esa razón que el fariseo está yendo al templo y no a la sinagoga, porque había muchas sinagogas en toda Palestina y los recaudadores recorrían muchos pueblos. ¿Por qué no pidió perdón en una sinagoga? Porque no los dejaban entrar. Sin embargo, en el templo, aún los gentiles, había un atrio donde podían acercarse hasta cierto momento. Por eso el fariseo está ahí en el atrio. Entonces, nos enseña cómo pensamos o cómo creemos que es Dios. Es imaginarnos a Dios. Y recuerden que hay un mandamiento para eso: no te harás imagen. Y el mandamiento de no te harás imagen no solamente es a fabricar, ¿verdad?, ídolos de madera, de yeso, de cerámica, de fierro, pinturas, no. Es a imaginarnos a Dios. No nos imaginemos cómo puede ser Dios. Más bien veamos qué dice su palabra, quién es Dios. Porque el hecho de, a veces cuando oramos, o incluso cuando enseñamos, cuando predicamos, estamos dando a conocer una imagen de Dios. En la oración el fariseo se estaba imaginando a un Dios. Y en la oración del publicano también nos hace referencia del publicano, ¿qué cree de Dios? Es decir, mi oración refleja cómo creo en Dios, cómo confío en Dios, qué noción tengo de Dios. Cuando oramos solamente pedir y que, necesito esto material, estamos pensando que Dios es un banquero. Y el fariseo en su oración pensaba que era un Dios justiciero, castigador, que rechaza al pecador y que solo acepta a los que cumplen la ley como él. Pero Jesús da a enseñar en esta parábola que no es así. Que Dios es un Dios de misericordia, lento para ira y grande en misericordia, compasivo y clemente, como lo dice el salmista. Y lo vemos en la oración del publicano, del recaudador de impuestos, que bajo la concepción social, cultural y religiosa del pueblo judío eran traidores y rechazados, y Dios no podía tener misericordia de ellos. Pero el Señor aquí, nuestro Señor Jesucristo, a través de la parábola nos da a conocer que Dios tiene misericordia del pecador que se arrepiente, de la oración humilde, de la oración sincera. Dice, ni siquiera levantaba los ojos al cielo, y no había una oración elaborada en el publicano. Solo decía, Señor, ten compasión de mí, sé propicio a mí que soy pecador, ten compasión de mí que he pecado. Pero salía desde su interior un arrepentimiento. Hermanos, esta parábola, en otras palabras, nos enseña que la justicia que Dios requiere no se encuentra o no se halla dentro del legalismo. Cuidado con ser legalistas, con creer que ahora ya como cristianos tenemos todo el favor de Dios, y entonces creer que los demás que no se han acercado, Dios no los puede escuchar. Incluso actitudes nuestras de orgullo, de legalismo, y decir, bueno, no soy como aquello, yo estoy bien porque estoy acá, o me va bien en la vida porque soy cristiano y les va mal a los demás porque no vienen. Solo Dios juzga, hermanos. Tengamos cuidado, no se halla en nuestra justicia en lo que hacemos, sino en ese sincero acercamiento a nuestro Dios, de ir al trono de la gracia, pero encontrar gracia, misericordia, dice el libro de Hebreos. Confiemos en la misericordia de Dios. El Dios de la oración del publicano es el Dios que nos enseña a Jesús, un Dios misericordioso que extiende su misericordia todos los días, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y para todo aquel que le busque el arrepentimiento genuino y sincero, hay gracia, hay misericordia. Dios escucha la oración del corazón humilde. Por eso termina diciendo la parábola, Jesús en la parábola, pues todo el que a sí mismo se enaltece va a ser humillado, y el que se humilla, el que camina en humildad delante de Dios, es enaltecido por él. Y lo dice en otras partes, ¿verdad? La escritura, en Proverbios, en otros pasajes, en Job, de caminar humildemente. Que nuestra oración y nuestra caminar, nuestra devoción, nuestra creencia de Dios sea esa: humildad, apego a su palabra, a su voluntad, de no hacer nuestra propia justicia.
El fariseo desdeñaba a los demás como si fueran menos espirituales. Y a veces desdeñamos lamentablemente a los que creemos que son menos espirituales. Tengamos cuidado de no juzgar y que el Señor nos ayude a caminar. Hermanos, con esta parábola terminamos la serie de parábolas. Gracias a Dios por estas enseñanzas del reino de Dios en ellas. El próximo domingo estará predicando la pastora Patti Camacho y después iniciaremos otra serie de sermones con un servidor, enseñanzas bíblicas que son aplicables hoy a nuestro contexto de lo que Dios quiere que avancemos, que hagamos y que caminemos y compartamos como cristianos. Que Dios les bendiga. Envío un fuerte abrazo y mis oraciones con ustedes. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu amor y misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Perdona, Señor, toda altivez en nuestra vida. Tú conoces el corazón. Tú ves el corazón contrito y humillado de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia. Oh, gracias por escucharnos, Señor. Gracias porque cuando hemos elevado oraciones de petición, de intercesión, de súplica, por sanidad, por consuelo, tú has escuchado. Síguelo haciendo. Sigue trayendo consuelo a aquellos, Señor, que están sufriendo. Sigue trayendo paz a los que han perdido familiares, Señor, en medio de esta contingencia. Sigue trayendo fortaleza a aquel que cuida a un familiar que está enfermo. Dale tu gracia. Oh Señor, trae paz, Señor, a aquellos corazones que están desesperados por el encierro, Señor, en la pandemia. Tú suple cada necesidad de tus hijos, de tu pueblo, aún, Señor, cuando se han perdido empleos, que tú sigas sosteniendo a tu pueblo y a los que están en necesidad, y que nosotros podamos ser un canal de bendición para ayudar a otros también, Padre. Tú provee toda necesidad. Estamos en tus manos. Gracias por las familias de la iglesia Betel Irapuato y de toda tu iglesia, tu pueblo nazareno y todos aquellos, Señor, que confiesan tu nombre en el mundo. Estamos pues en tus manos. En el nombre de Jesús nuestro Señor te lo suplicamos. Amén. Dios les bendiga y les guarde.